Soy Hannah, y mi vida cambió para siempre cuando tenía solo 5 años. Fue entonces cuando nació mi hermana Julia, y desde ese momento me sentí invisible en mi propia casa. Mis primeros recuerdos están llenos de Julia cantando. Cuando tenía 3 años, era el centro de atención en todas las reuniones familiares, mientras yo estaba en un segundo plano sosteniendo platos de bocadillos que había ayudado a mamá a preparar. Julia tenía la voz más hermosa, tan dulce que hacía que todos se detuvieran a escuchar. Mis padres, Jack y Audrey, estaban convencidos de que sería la próxima Mariah Carey. Hannah, ve a ayudar a tu hermana a practicar sus escalas, decía mamá, sin siquiera levantar la vista de su teléfono mientras grababa otro vídeo de Julia actuando. Y asegúrate de lavar los platos primero, añadía. Cuando yo tenía 8 años, Julia tenía 4, y mientras ella bailaba por la sala de estar con su tutú rosa, yo aprendí a usar la lavadora porque mamá estaba demasiado ocupada gestionando las clases de canto de Julia. Una mañana de jueves, cuando tenía 14 años, pregunté, ¿por qué no puedo ir a la fiesta de cumpleaños de Rebecca? Mamá puso los ojos en blanco y dijo, porque Julia tiene una actuación en el centro comunitario y necesitamos que la ayudes con los cambios de vestuario. Pero le prometí a Rebecca que, dije, tratando de discutir. No seas egoísta, Hannah, me interrumpió papá. Tu hermana te necesita. Ella tiene un verdadero talento. No terminó la frase, pero sabía lo que quería decir, a diferencia de mí. Entonces llegó el día en que todo cambió. Julia tenía 12 años y yo 16. Ella y sus amigas habían ido al centro comercial sin supervisión, algo que a mí nunca me habían permitido hacer a su edad. Pasaron horas en la heladería comiendo helado, domingo tras domingo, compitiendo para ver quién podía terminar más. A la mañana siguiente, Julia se despertó con dolor de garganta. Empeoró rápidamente y se convirtió en un caso grave de faringitis estreptocócica. La infección le dañó las cuerdas vocales, y el médico dijo que tal vez nunca volvería a cantar igual. Yo estaba en la cocina haciendo los deberes cuando volvieron del hospital. Esto es tu culpa, me gritó mamá. Eres su hermana mayor, deberías haber estado vigilándola. Pero estaba lavando la ropa y limpiando el baño, como me dijiste, dije, tratando de explicar. Sin excusas, gritó papá, golpeando la mesa con la mano. Estás castigada durante un mes. Sin teléfono, sin televisión, nada. Tal vez esto te enseñe a asumir la responsabilidad. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama mirando al techo, me hice una promesa, algún día construiría una vida en la que no tuviera que vivir a la sombra de nadie. Solo tenía que sobrevivir unos años más en esta casa donde me sentía como nada más que una sirvienta y un chivo expiatorio. Los siguientes 4 años pasaron en un ciclo de tareas, culpas y resentimiento silencioso. Siempre que Julia se metía en problemas, ya fuera saliendo a hurtadillas, faltando a clases o usando la tarjeta de crédito de mamá sin preguntar, siempre terminaba siendo mi culpa de alguna manera. Cuando llegó mi carta de aceptación a la universidad estatal, la dejé en la mesa de la cocina durante la cena, junto al pastel de carne de mamá. Había elegido ese momento a propósito para que no pudieran evitar la conversación. Es la opción más asequible, dije, tratando de mantener la voz tranquila. La matrícula es razonable. No tenemos el dinero, Hannah, dijo papá sin siquiera levantar la vista de su plato. Julia sonrió con suficiencia desde su asiento. Tal vez deberías haber trabajado en tener talentos reales en lugar de simplemente hacer las tareas del hogar todo el día. Podrían pedir un préstamo para mí, dije, ignorando su comentario. Les devolveré cada centavo después de graduarme y conseguir un trabajo, lo prometo. Por favor, esto es importante para mí. Mamá suspiró, ese largo y cansado suspiro que había escuchado miles de veces. Cariño, no vamos a pedir ningún préstamo. La universidad no es para todos. ¿Por qué no buscas trabajo en el centro comercial? ¿O tal vez en esa nueva cafetería del centro? Pero obtuve una beca, dije con la voz entrecortada. Cubre parte de la matrícula, solo necesito ayuda con el resto. He investigado todo y he hecho un presupuesto. Basta, espetó papá, dejando caer el tenedor en su plato con un fuerte ruido. Dijimos que no hay préstamos. Fin de la discusión. Algunas personas están destinadas a la universidad y otras no. Acéptalo y sigue adelante.
Me quedé mirando mi cena sin tocar, las lágrimas me nublaban la vista mientras luchaba por evitar que cayeran. Vi a Julia sonriendo con suficiencia, disfrutando del drama como siempre. Esa noche llamé a mi mejor amiga, Jenny. Habíamos sido amigas íntimas desde la escuela secundaria, unidas por nuestro amor por las matemáticas y por ser marginadas, yo por mi familia y ella porque sus padres, inmigrantes italianos, eran dueños del restaurante Golden Dragon en el centro. No me ayudarán, sollocé al teléfono. Ni siquiera pensarán en pedir un préstamo. Todos estos años de sobresalientes, haciendo todo bien, y ni siquiera les importa. Jenny se quedó callada un momento antes de decir, ven mañana. Mis padres quieren hablar contigo. A la noche siguiente, me senté en la oficina del Golden Dragon con Jenny y sus padres, el señor y la señora Ken, después de que el restaurante cerrara. Me conocían desde hacía años. Había pasado innumerables tardes allí haciendo los deberes, escapando del caos en casa. Te hemos visto crecer, Hannah, dijo la señora Ken con amabilidad. Eres como una segunda hija para nosotros. Jenny debía de haberles contado todo. El señor Ken asintió y dijo, pagaremos tu matrícula. Empecé a objetar, pero levantó la mano. Trabajarás aquí a tiempo parcial después de tus clases. Buen salario, horario flexible, nos lo devuelves poco a poco, sin intereses. Esto es una inversión en tu futuro. Unas semanas después, me mudé a mi dormitorio en la Universidad Estatal. Mis padres apenas se dieron cuenta cuando empaqué mis cosas. Estaban demasiado ocupados planeando el gran recital de piano de Julia, su último intento de encontrarle un nuevo talento para reemplazar su canto. Comencé las clases durante el día y trabajaba por las noches en el Golden Dragon, aprendiendo todo, desde servir mesas hasta administrar el inventario. Un domingo cualquiera, durante mi segundo año, recibí una llamada de mi madre. Estaba en la biblioteca estudiando cuando su número apareció en mi pantalla. Por un momento, me quedé mirándolo, mi corazón latía con fuerza. No habíamos hablado en meses. Hola, cariño, dijo, sonando distraída. Había ruido de fondo, probablemente Julia practicando algo nuevo. Solo quería saber cómo estabas. ¿Qué has estado haciendo? Estoy en la universidad, respondí, esperando que me preguntara cómo me las arreglaba sin su ayuda o cómo pagaba la escuela. Oh, qué bien, dijo vagamente. Julia está sacando sobresalientes en sus clases avanzadas. Estamos muy orgullosos de ella. Realmente está prosperando desde, ya sabes, lo de la voz. No me hizo ninguna pregunta sobre mí, cómo estaba, cómo pagaba la escuela, nada. Y yo no ofrecí ningún detalle. La llamada terminó tan rápido como comenzó, con mamá colgando. Así fueron mis años universitarios, construyendo mi propia vida en silencio mientras ellos se centraban en Julia. Solo iba a casa para las grandes fiestas, y cada visita se sentía igual, familiares apiñados alrededor de la mesa del comedor, riendo y charlando mientras Julia acaparaba toda la atención. Mis padres parecían tan orgullosos como siempre. Yo ayudaba en la cocina, escuchando a todos en la otra habitación hablar sobre los últimos logros de Julia. Pero el día de Acción de Gracias durante mi tercer año fue diferente. Estaba preparando la cazuela de boniato cuando la tía Sidney empezó a preguntar sobre los planes universitarios de Julia. Mamá dijo con orgullo, hemos estado ahorrando durante años. El fondo de educación de nuestra pequeña estrella está listo. Hemos ahorrado lo suficiente para que vaya a donde quiera. Casi dejó caer la cazuela. El plato me quemó las manos a través de los guantes de cocina, pero no dolió tanto como escuchar la verdad. Hacía 3 años, me dijeron que no podían permitirse ayudarme con la universidad. Ahora sabía que habían tenido dinero todo el tiempo, solo que no para mí. Esa noche, me senté en mi antiguo dormitorio, envuelta en la manta de mi infancia, y llamé a Jenny. Tenían el dinero, susurré, las lágrimas corrían por mi rostro. Simplemente no pensaron que yo lo valía. Entonces demuéstrales que están equivocados, dijo Jenny con firmeza. Ya lo estás haciendo. Tenía razón. A partir de ese momento, me concentré en mis estudios y en mi trabajo en el Golden Dragon. Cuando me gradué, no solo había devuelto cada centavo que les debía a los Ken, sino que también había aprendido todo sobre cómo dirigir un negocio exitoso.
Ascendí de camarera a supervisora de turno, finalmente, a gerente de sistemas, todo mientras mantenía un promedio de calificaciones de 4.5. En mi último día en el restaurante, el señor Ken me llamó a su oficina. «Tengo un amigo en Morgan & Chase Corporate», dijo, deslizando una tarjeta de presentación sobre el escritorio. «Necesitan a alguien inteligente y trabajadora, alguien como tú». Le conté cómo mejoraste nuestro sistema de inventario y aumentaste la eficiencia en un 40%. Está muy interesado. Una semana después de graduarme, entré en mi nueva oficina en Morgan & Chase con un traje que compré con mi propio dinero. Mi escritorio tenía una placa con el nombre que decía, Caroline Michey, analista junior. En 7 meses, dirigía mi propio equipo. Al final de mi primer año, había sido ascendida 2 veces y gestionaba proyectos que los líderes de alto nivel notaban. Cuando llegó la Navidad de nuevo, algo se sintió mal cuando entré en el camino de entrada de mis padres. La casa estaba oscura, excepto por una luz en la ventana de la sala de estar. No había autos en la calle y faltaban las decoraciones navideñas habituales. Mamá abrió la puerta con un suéter viejo en lugar de su atuendo festivo habitual. «Julia no viene», dijo en voz baja. Entré en la casa inusualmente tranquila, sintiendo que algo andaba mal de inmediato. Faltaba el olor familiar del asado navideño de mamá. «¿Dónde está Julia?», pregunté. «Está celebrando con amigos», dijo mamá, retorciéndose las manos. Sus familias alquilaron una cabaña en las montañas, muy exclusiva. Eché un vistazo a la mesa del comedor, que normalmente estaba repleta del festín navideño de mamá. Ahora solo tenía un jamón comprado en la tienda y algunos acompañamientos de microondas. La casa estaba en silencio, sin familiares, sin música navideña. Papá estaba sentado desplomado en su sillón, con un aspecto más viejo y cansado de lo que recordaba. «Hemos tenido algunos reveses», admitió mamá finalmente en voz baja. Miró a papá, quien asintió levemente. «La inversión que hizo tu padre no funcionó. Tuvimos que pedir préstamos para cubrir las pérdidas. Una gran Navidad familiar simplemente no estaba en el presupuesto este año». Los miré mientras comían su pequeña comida. Estas eran las mismas personas que una vez parecieron tan poderosas, controlando cada parte de mi vida. Ahora parecían pequeños, derrotados. A pesar de todo, algo se removió dentro de mí. Compasión, tal vez, o simplemente viejos hábitos. «Denme un minuto», dije, sacando mi teléfono. Me desplacé por las opciones de reparto, agradecida por los restaurantes que permanecían abiertos en Navidad. 30 minutos y varios cientos de dólares después, había pedido un festín adecuado, costillas de primera, jamón glaseado, puré de papas con trufa, verduras asadas y 3 tipos de pastel. Cuando llegó la comida, los ricos olores llenaron la casa y nos sentamos a comer. Noté que mamá miraba mi reloj de diseñador y la blusa de seda que llevaba, ambos costaban más que sus facturas mensuales de servicios públicos. «Hemos estado pensando», comenzó mamá con cuidado, intercambiando una mirada con papá, «ya que te va tan bien ahora, tal vez podrías ayudarnos. Solo temporalmente, hasta que nos recuperemos». Los estudié por encima del borde de mi copa de vino. Una parte de mí quería recordarles lo que habían dicho cuando les supliqué ayuda con la universidad. Algunas personas están destinadas a la universidad y otras no. Pero al mirar sus rostros cansados, no pude decirlo. «Podría configurar una tarjeta adicional en mi cuenta», dije lentamente, «con un límite mensual». Los ojos de mamá se iluminaron. «Oh, cariño, eso sería $2.000 al mes», dije con firmeza. «No más». Asintieron con entusiasmo. Era más de lo que esperaban, aunque era menos del salario de una semana para mí ahora. Unos días después, emití la tarjeta y se la envié a mamá. Prometieron usarla de manera responsable, solo para necesidades, durante los próximos meses. Cumplieron su palabra. Los cargos eran razonables, comestibles, servicios públicos, necesidades básicas. Por una vez, las cosas parecían ir por buen camino. Apenas noté el dinero que salía de mi cuenta. A veces, al revisar mis extractos, veía cargos de la misma tienda de comestibles donde había trabajado un verano en la escuela secundaria tratando de ahorrar para la universidad. No se me escapaba la ironía. Pasaron 3 años, e ingenuamente pensé que las cosas estaban mejorando.
La asignación mensual había creado un ritmo en nuestra relación. Mamá llamaba para hablar sobre sus gastos, y esas conversaciones gradualmente se convertían en conversaciones reales. O al menos eso creía yo. Incluso Julia y yo empezamos a hablar de nuevo, aunque su vena competitiva no había cambiado. Cada vez que compartía un logro laboral, su sonrisa se tensaba y sus ojos se entrecerraban ligeramente, igual que cuando éramos niñas. Gerente senior de proyectos, qué bien, decía con el mismo tono desdeñoso que usaba cuando lograba algo en la escuela secundaria. De hecho, estoy en consideración para un ascenso en Wilson & Company. Es una empresa más pequeña, pero muy exclusiva. No todo el mundo puede manejar la presión allí. Mamá y papá no podían dejar de hablar maravillas del nuevo novio de Julia, Francis. Proviene de una familia tan buena, decía mamá efusivamente durante nuestras llamadas mensuales. Sus padres son dueños de esa empresa inmobiliaria del centro. Durante un tiempo, los cargos en la tarjeta de mamá se mantuvieron razonables, comestibles, servicios públicos, alguna que otra cena fuera. Cosas normales, cosas esperadas. Incluso comencé a sentirme bien por ayudarlos, como si tal vez este conducto financiero estuviera reparando nuestra relación rota. Entonces todo se derrumbó. Vi una publicación de Instagram. Paraíso con el anillo de mi amor. Comprometida. Palmera, Florida. Bendecida, decía el pie de foto de Julia. La foto la mostraba a ella y a Francis en una hermosa playa, nuestros padres de pie junto a ellos, todos sonrientes. La madre de Francis llevaba un vestido de diseñador y su padre estaba orgullosamente al lado de su hijo, con una mano sobre su hombro. Mi dedo se congeló a mitad de desplazamiento. ¿Cuándo había sucedido esto? ¿Por qué no me lo habían dicho? La siguiente publicación me revolvió el estómago. Tan agradecida con mamá y papá por hacer posible este mágico viaje de compromiso para todos. Insistieron en invitar a ambas familias a estas vacaciones de ensueño. Los mejores padres del mundo. Patrocinado por amor. Mi cerebro se aceleró, mi corazón latía con fuerza. Abrí mi aplicación bancaria con manos temblorosas. Allí estaba, cargos que superaban con creces el límite mensual que había establecido. 7 billetes de avión de ida y vuelta en primera clase a Los Cayos de Florida, $15.400. Grand War Resort, 3 suites con vista al mar durante 7 noches, $20.600. Cena de bienvenida en Maroto, $3.200. Tratamientos de spa para parejas, $2.300. Excursión en velero al atardecer, $2.500. Cena privada en la playa, $4.200. Habían usado mi dinero para financiar sus vacaciones familiares secretas. La traición me golpeó como un puñetazo en el estómago. Habían organizado una extravagante fiesta de compromiso para Julia y sus futuros suegros, una celebración a la que ni siquiera me invitaron, todo mientras usaban mi dinero para pagarla. Mis manos temblaban tanto que me tomó 3 intentos marcar el número de mamá. 1 tono, 3 tonos, 4. Hola. La voz de mamá era informal y ligera. De fondo, podía escuchar música florida, el sonido de las olas, copas tintineando y risas. La risa distintiva de Julia se destacaba. ¿Dónde estás?, pregunté, manteniendo la voz tranquila y firme, el mismo tono que usaba en las tensas reuniones de trabajo. Oh, cariño, mamá dudó. La música se apagó, como si se estuviera alejando de la fiesta. Tu padre y yo solo necesitábamos un pequeño descanso, ya sabes, para descansar. Las cosas han sido tan difíciles últimamente. Un pequeño descanso. Abrí mi aplicación bancaria de nuevo, mirando las transacciones. Mi mano libre se cerró en un puño. En el Grand War Resort, con Julia, Francis y toda su familia. Ese tipo de descanso cuesta más de $55.000. Mamá. Silencio, luego voces apagadas. Podía escucharla tapando el teléfono, pero fragmentos de la conversación se filtraron. Ella lo sabe. ¿Qué debo hacer? Julia, tal vez deberías. Respiré hondo, mi agarre se apretó en el teléfono. Mamá, ¿por qué usaste mi tarjeta para pagar el viaje de todos? ¿Y por qué no me invitaron a la fiesta de compromiso de mi propia hermana? Siguieron más voces apagadas, seguidas del sonido del teléfono cambiando de manos.
Cuando la nueva voz llegó a la línea, era Julia, sus palabras eran agudas, goteando desprecio. Escucha, señorita ejecutiva, se burló, no se te necesita aquí. No eres más que un cajero automático ambulante. No te queremos aquí arruinando todo con tu pequeña historia de éxito. A nadie le importa tu preciada carrera mientras celebramos mi compromiso. Sus palabras golpearon como un puñetazo, pero mantuve la compostura. Ese cajero automático acaba de pagar $25.000 por tu fiesta, otros $25.000 por vuelos y extras. Es mi dinero el que financia tu momento familiar perfecto. Julia soltó una risa fría y áspera. Bueno, para eso sirves, ¿no? Tú sigue trabajando en tu elegante trabajo y nosotros seguiremos gastando tu dinero. Es lo único para lo que eres útil de todos modos. Siempre lo fuiste, incluso cuando éramos niñas. Al menos ahora finalmente estás sirviendo para algo. La línea se cortó. Volví a llamar inmediatamente. Primero mamá, directamente al buzón de voz. Luego papá, el mismo resultado. Intenté el número de Julia y sonó una vez antes de ir al buzón de voz. Había rechazado la llamada. En cuestión de minutos, las notificaciones inundaron mi teléfono. Uno por uno, los miembros de mi familia me bloquearon en todas las plataformas de redes sociales. Los perfiles de mamá y papá desaparecieron primero, seguidos por el de Julia. Luego llegó un solo mensaje de texto de mamá antes de que bloqueara mi número. Todos estamos cansados de tu actitud y tus celos. Solo déjanos en paz. Has arruinado suficientes momentos especiales para Julia. Me quedé mirando el mensaje, sintiendo que algo frío y duro se asentaba en mi pecho. Mis manos estaban firmes ahora mientras abría la aplicación bancaria. Esta vez fui directamente a la sección de reservas de viajes. Cada clic se sentía como romper una cadena que me había mantenido atada a su comportamiento tóxico durante demasiado tiempo. Reservas de hotel para 3 suites de lujo con vista al mar, canceladas. Paquetes de masaje para parejas y excursiones en velero al atardecer, canceladas. Cena privada en la playa, cancelada. Billetes de avión de regreso en primera clase para 7, cancelados. La tarjeta de mamá, desactivada permanentemente. Dejé mi teléfono y esperé, imaginando sus reacciones. El hotel informándoles que sus habitaciones no estaban pagadas, su vergüenza cuando intentaran cargar algo a la habitación y fueran rechazadas, el pánico cuando se dieran cuenta de que sus vuelos de regreso ya no existían. 4 horas más tarde, mi teléfono se iluminó como fuegos artificiales. Llamada tras llamada, mensaje tras mensaje. Mamá, papá, Julia y números desconocidos con códigos de área de Florida, probablemente los Thompson. Los mensajes de texto llegaron a raudales. Mamá, Hannah, por favor, llámanos inmediatamente. Esto es una emergencia. Papá, arregla esto ahora mismo, jovencita. Estás avergonzando a toda la familia. Julia, será mejor que arregles esto o juro por Dios. Número desconocido, Francis, mis padres están furiosos. Necesitas restablecer esas reservas. A medida que pasaban las horas, el tono de los mensajes cambió. Mamá, cariño, por favor, podemos hablar de esto. Papá, te lo devolveremos, solo ayúdanos. Julia, vamos, Hannah, es mi compromiso, no seas tan mezquina. Francis, mis padres amenazan con cancelar todo. No respondí a ninguno de ellos. En cambio, dejé sus mensajes sin leer y metódicamente bloqueé todos los números y cuentas que usaban para contactarme. Pero no sin antes tomar capturas de pantalla de todo, prueba de quiénes eran realmente. Tenía la sensación de que esas capturas de pantalla serían útiles. Alrededor de la medianoche, apareció una notificación. Julia Michey ha publicado un nuevo estado. Su publicación decía: no puedo creer que mi propia hermana intentara arruinar el momento más feliz de mi vida. Siempre ha estado celosa de mi felicidad, pero esto es un nuevo mínimo. Cancelar todas las vacaciones de nuestra familia por despecho. ¿Quién le hace eso a la celebración de compromiso de su propia hermana? Algunas personas simplemente no soportan ver a otros felices. Familia tóxica. Corazón roto. Los comentarios llegaron al instante. Oh, Dios mío, eso es horrible. ¿Qué clase de hermana hace eso?
Siempre supe que había algo raro en ella. Solo está celosa porque te casas primero. Tus pobres padres deben estar tan avergonzados. Había guardado silencio durante demasiado tiempo. Mis dedos volaron sobre el teclado mientras escribía mi respuesta. Déjenme compartir lo que realmente sucedió. Mis padres estaban usando mi tarjeta de crédito para gastos básicos, limitados a $2.000 al mes. Ayer descubrí que gastaron más de $55.000 de mi dinero para financiar unas vacaciones de lujo en Florida para el compromiso de Julia. No me preguntaron, no me lo dijeron y no me invitaron. Cuando llamé para preguntar por qué, Julia me dijo que no era familia, solo un cajero automático ambulante. El último mensaje de mi mamá antes de bloquear mi número fue: todos estamos cansados de ti. Así que sí, cancelé las reservas que nunca autoricé. Cancelé los vuelos de regreso que nunca acepté pagar. Dejé de financiar las vacaciones a las que no era bienvenida. Aquí están las capturas de pantalla de cada mensaje. Aquí están los extractos de la tarjeta de crédito. Esta es la verdad sobre su pobre Julia y su arruinada fiesta de compromiso. Juzguen ustedes mismos quiénes son realmente los tóxicos. Luego adjunté cada captura de pantalla y prueba que tenía. La marea cambió de inmediato. Los comentarios pasaron de la ira hacia mí a la indignación hacia Julia. Oh, Dios mío, Julia, ¿cómo pudiste usar el dinero de tu hermana mientras la excluyes? Eso es cruel. Tu familia planeó unas vacaciones y ni siquiera la invitaron. Eso está mal. Hannah, hiciste lo correcto. Mantente fuerte. Esos pobres Thompson, atrapados en este drama familiar. Las consecuencias fueron como ver un accidente de tren en cámara lenta. A través de amigos en común y las redes sociales, reconstruí lo que sucedió después. Había causado caos en Florida. Mis padres tuvieron que pedir prestado dinero a 4 amigos diferentes solo para poder pagar los vuelos en clase económica a casa. Se vieron obligados a abandonar el Grand War Resort frente a todos los demás huéspedes. Julia, como era de esperar, hizo una rabieta enorme en el vestíbulo, y alguien captó toda la escena en TikTok. La verdadera explosión se produjo cuando los Thompson se dieron cuenta de que tendrían que pagar su propio alojamiento. Les habían prometido unas vacaciones de lujo con todos los gastos pagados, solo para descubrir que habían sido arrastrados a las mentiras de mi familia. Confiamos en usted, según los informes, la señora Thompson le gritó a mi madre junto a la piscina. Dijo que se encargaría de todo. ¿Tiene alguna idea de lo humillante que es esto? Julia, fiel a sí misma, empeoró las cosas. Oh, dejen de ser tan mendigos codiciosos, gritó. Si no pueden pagar unas noches en Florida, tal vez su hijo no sea lo suficientemente bueno para nuestra familia después de todo. Francis se quedó allí en un silencio atónito antes de finalmente hablar. Tienes razón sobre una cosa, dijo en voz baja. Alguien no es lo suficientemente bueno para la familia de alguien. Luego le quitó el anillo de compromiso del dedo a Julia y se fue con sus padres. Así, el compromiso terminó. La boda de ensueño de Julia se canceló antes de que siquiera comenzara, todo porque no pudieron resistirse a robarme una última vez. Una semana después de que regresaran a casa, comenzaron los golpes. Hannah, cariño, por favor, abre la puerta. La voz de mamá temblaba al otro lado de la puerta de mi apartamento. Necesitamos hablar. Sabemos que lo arruinamos, solo danos la oportunidad de explicarlo, añadió papá. Me senté en mi sofá, sin moverme, apenas respirando. El televisor estaba en silencio, su luz azul parpadeaba en mi rostro mientras seguían suplicando. Los golpes continuaron durante 20 minutos antes de que finalmente se dieran por vencidos. Más tarde descubrí que intentaron convencer al administrador de mi edificio para que los dejara entrar, alegando que era una emergencia. Llamó para consultarme y le dije que no los dejara subir de nuevo. Esa noche, Jenny vino con comida para llevar del Golden Dragon. Nos sentamos en mi balcón mirando las luces de la ciudad. Tu publicación se compartió en algunos grupos de apoyo para traumas familiares, dijo, jugando con sus fideos. Mucha gente te llama heroína por enfrentarte a familiares tóxicos y establecer límites. Pensé en todos los años que pasé tratando de ganarme el amor de mi familia y demostrar mi valía. Por primera vez, me di cuenta de que no necesitaba su aprobación para sentirme completa.
Finalmente me di cuenta de que valía algo, no por todo el dinero que les había dado con la esperanza de que me vieran como familia en lugar de solo alguien a quien usar. ¿Sabes qué es gracioso?, dije, viendo un avión desaparecer en el cielo nocturno. Por primera vez en mi vida, no me importa lo que piensen de mí. No me importa si lo sienten. No me importa si cambian. Simplemente he terminado. A veces, la parte más difícil de crecer no es aprender a valerse por sí mismo, es saber cuándo alejarse. Había pasado toda mi vida a la sombra de Julia. Ahora era el momento de que yo saliera a la luz.